Para la segunda unidad, en la perspectiva de entender la geografía de la población, venimos advirtiendo algunos elementos que son importantes para esta subrama de la geografía humana. Hemos dejado claro que algunos de los objetivos bajo los cuales la geografía de la población se mueve dentro de su objeto de estudio están relacionados con la población. Es decir, para la geografía es supremamente importante intentar establecer la localización y distribución de lo que sería la población en el espacio. Además de ello, a la geografía de la población le interesa el asunto de la dispersión y la movilidad. Y finalmente, para la geografía resulta importante entender un poco las razones de la estructura, pero también la estructura en sí, que en otras palabras podríamos establecerlo como las características concretas que tiene la población en un espacio y tiempo determinado. Sin embargo, a estas alturas surge una perspectiva que resulta importante resolver y que ha sido del resorte de las ciencias sociales a lo largo de la historia, y está relacionado con el carácter cualitativo de nuestra ciencia. Es decir, algunos contradictores de las ciencias sociales advierten que las ciencias sociales solo se mueven de los datos cualitativos, razón por la cual para muchos de ellos no resulta claro la manera a través de la cual pues, se puede llegar a conocimientos fidedignos. Este tipo de contradicciones y de problemáticas puede ser superado por las ciencias sociales a través de diferentes elementos. Uno de ellos debe ser considerado a partir de lo que en las ciencias sociales llamamos los indicadores sociales, ¿sí? ¿Qué son los indicadores sociales? Por supuesto, cuando uno está estudiando ciencias sociales, un poco en perspectiva de investigación, en perspectiva de sociología, de antropología, de economía y demás, para aquellos que logren profundizar en el asunto y específicamente pues en una licenciatura en ciencias sociales, hay cursos especializados en el asunto de diseño de indicadores sociales y en el asunto de la interpretación de estos indicadores sociales. ¿Qué es un indicador social? Pues básicamente un indicador social termina siendo una herramienta o un instrumento que permite analizar una realidad a partir de datos de tipo cuantitativo o numérico, ¿sí? ¿Y esto por qué resulta importante? Pues resulta importante en definitiva porque en el aspecto de intentar estructurar, de localizar y distribuir la población no es suficiente con establecer datos cualitativos. Allí es menester tener valores mucho más cercanos a estas características poblacionales, para lo cual la geografía de la población termina apoyándose en la ciencia demográfica, la cual arroja una serie de categorías que terminan siendo importantes a la hora de analizar. Algunas de esas categorías pues las hemos visto a lo largo del curso y podríamos nombrarlas de manera sucinta. Una de esas grandes categorías termina siendo la natalidad, que para hacerlo más sencillo se refiere a los nacimientos. Tenemos la mortalidad, que como su nombre lo indica, pues tiene que ver con el asunto de cuántas personas fallecen o cuántas personas mueren en un territorio en un tiempo dado. Y tenemos dos categorías que terminan anclándose entre sí, termina siendo la fertilidad y la fecundidad, y finalmente la migración, ¿sí? ¿Cuál es el interés en ese caso de parte de la geografía de la población? Como bien lo hemos indicado línea hacia atrás, a la geografía de la población le interesa analizar la natalidad desde estas tres perspectivas, es decir, dónde está localizada y cuál es su distribución, es decir, cuáles son las afectaciones que puede tener en la movilidad de la población y cómo influye o cuál es la estructura, por ejemplo, de los nacimientos. Y no es suficiente con simplemente dar conceptos cualitativos. Para eso resulta entonces necesario el que la geografía desarrolle algunos indicadores sociales que para el caso concreto en las guías de trabajo hemos definido como indicadores demográficos. Esos indicadores demográficos son indicadores que se encuentran construidos de manera universal, es decir, un indicador, por ejemplo, de natalidad es el mismo en Colombia que en Latinoamérica, que en América y que en la misma manera Europa,
pues termina siendo un lenguaje universal que le permite entonces a las ciencias sociales hablar desde una posición específica. Por ello, a la hora entonces de hablar de natalidad, pues existen unas fórmulas específicas que van a permitir al geógrafo acercarse a la caracterización del fenómeno específico. Entonces, por ello, hemos dejado en las guías de trabajo y también pues en el aula de trabajo, en el aula semilla, unos ejemplos concretos respecto a cómo es que funcionan estos indicadores demográficos. Partiendo, por ejemplo, del primer indicador, encontramos lo que es el indicador de la natalidad, el cual, para hacerlo más concreto, se sintetiza en una fórmula de tipo matemático que permite entonces al final tener un número concreto. Entonces acá vemos en primer lugar que la tasa bruta de natalidad pues tiene una fórmula específica. Lo que van a encontrar siempre ustedes es que en la fórmula pues hay unas letras, pero lo que es clásico es que esas letras siempre van a ser explicadas en un apartado de la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que el TBN significa tasa bruta de natalidad, es decir, es el indicador que nosotros queremos acercarnos, y la tasa bruta de natalidad se desarrolla bajo la fórmula NB sobre TP por 1000. Entonces, para hacerlo más fácil, el NB significa el número de nacidos vivos en un año y el TP total de la población en el periodo de referencia. ¿Qué implica entonces esto? Implica que siempre, por eso siempre lo decimos en las definiciones, que la relación que existe entre los nacidos en un tiempo determinado es muy importante en términos de los índices demográficos, establecer que siempre los datos que se arrojan no solamente van a estar en un espacio determinado. Por ejemplo, yo podría decir que quiero entender la tasa bruta de la natalidad de Caldas, o quiero entender la tasa bruta de natalidad del Atlántico, o quiero entender la tasa bruta de la natalidad en Manizales. Ese es el espacio. Pero dejarlo así abierto implica que durante la historia de Manizales, de la historia de Caldas, ha existido nacimiento, para lo cual siempre hay que propender por establecer el tiempo determinado, que en la mayoría de casos, en los índices demográficos, está cercano, o siempre el valor que se utiliza es en un año determinado. Y cuando hablamos del periodo de referencia, nos referimos pues específicamente a que si el número de nacidos vivos lo estoy manejando en un año, pues el total de la población tiene que ser en ese mismo año, ¿cierto? Esto como en términos generales sobre cómo funcionan las fórmulas. En la misma medida, si nos vamos a otra tasa, como por ejemplo la fecundidad, va a pasar exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos la tasa general o global de fecundidad, la cual va a funcionar bajo el mismo mecanismo. Y de manera específica, el resto de tasas van a seguir funcionando de la misma manera. Es importante dejar claro en estas alturas de la explicación que como licenciados en ciencias sociales vamos a utilizar un sinfín de tasas. Por supuesto, en las guías dejamos algunos ejemplos, pero lo que queremos con los ejemplos es que se entiendan la manera de proceder, puesto que casi todos los índices funcionan de la misma manera. Y por ello, entonces, resulta importante que cuando yo quiera aplicar estas tasas, estos índices, disculpen, pues tenga que contar con unos datos específicos, datos que para el caso concreto de Colombia, pues existen empresas especializadas que las producen y que nos podrían entregar los datos específicos que nos piden la fórmula específica. Aquí, en el caso concreto, si nos fuéramos al censo del 2005 para aplicar la tasa bruta de natalidad, cuando uno entra a la página del DANE, pues nos vamos a encontrar con que el DANE en el año 2005 logró discriminar el número de nacimientos que se dieron en el año 2005 y logró darnos el total de la población que se dieron en todos los departamentos, en todos los municipios en el año 2005. Para lo cual entonces, cuando a uno le solicitan o cuando uno quiere dar una explicación como profesor, pues resulta importante el que uno ubique el espacio. Entonces aquí en el ejercicio lo que solicitamos es que se desarrollara la tasa bruta de natalidad para el departamento de Antioquia en el año 2005. ¿Sí? Entonces el censo nos arroja estos datos, razón por la cual pues en la fórmula terminamos obviamente dividiendo
el total de los nacimientos del año 2005 sobre el total de la población en el año 2005 por 1000, para lo cual se nos arroja este dato que es 16,6. ¿Listo? Al final, ese número nos tiene que decir algo, ¿sí? Y el número, pues de manera sucinta y de manera explicativa, nos podría estar diciendo que en el año 2005, en ese departamento de Antioquia, por cada 1000 habitantes nacieron 17 niños. Entonces es el dato específico que nos arroja. ¿Qué es importante establecer? Que entre más cercano estén al cero, es este dato final, los nacimientos son menores. Y entre más lejanos esté del cero, pues los nacimientos son mayores, que son básicamente las explicaciones que se dan. Y así sucesivamente voy a encontrar que cada tasa termina teniendo explicaciones concretas que fueron dejadas en las guías y que fueron dejadas también en el aula Snitch. Pero lo que resulta importante es que desde un punto de vista de la geografía, el dato en sí no termina diciendo nada, porque yo quiero recordar que en la introducción precisamente del curso establecíamos que a mí no es suficiente con yo decir, no, mire, es que en el departamento de Antioquia nacieron 17 niños por cada 1000 personas. Ese dato en sí solo no me dice nada, puesto que lo que quiere la geografía es lograr elementos adicionales en el aspecto de que para la geografía es muy importante caracterizar, es muy importante comparar, lo que quiere decir que ese dato tengo que empezar a cotejarlo con otro tipo de información como por ejemplo preguntarme si en los nacimientos de Antioquia fueron altos en relación a otros departamentos, o si esos nacimientos para la época de estudio terminan siendo altos o terminan siendo bajos. Pero no solamente quedarme en estas características, sino que tengo que gestar explicaciones que son muy profundas, y es el por qué existe ese número. Es decir, cuáles son las condiciones dentro de la localización y la distribución, es decir, dentro del espacio geográfico que posibilita que existan estos nacimientos. Por supuesto, ese dato tendrá que ser cotejado con otro tipo de elementos que vamos a explicar más adelante, como es el asunto de la pirámide poblacional, que en el próximo video intentaremos explicar.